Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos sean todos una vez más a este su canal favorito de análisis político con Jaime Bobadilla. Dándole las gracias al Señor por permitirnos llegar hasta ustedes a través de esta plataforma. Y vamos a pedirle inmediatamente al Señor que nos asista con su bendición y que nos brinde a todos la salud. La salud, lo primero, todo lo demás, señores, está de más. Bien, señores, vamos ahora a abordar una noticia presentada hoy por el Diario Libre sobre las declaraciones del presidente Luis Abinader en Montecristi, donde estuvo inaugurando varias obras y reuniéndose con personalidades de esa provincia fronteriza, así como también de la entrevista que tuvo en el programa El Gobierno de la Mañana. Y fueron abordados algunos temas pertinentes con relación a la situación que se vive en Haití ante la crisis social, política y económica que vive la República de Haití y cómo ha afectado a la República Dominicana, en especial al gobierno de Luis Abinader, donde hemos visto que casi todos los servicios básicos de la República han ido deteriorando, fruto de la presión que crea esta crisis migratoria hacia la República Dominicana desde Haití. Los migrantes irregulares de Haití no han cesado de llegar a la República Dominicana. Por esto, inmediatamente pasó lo del lamentable hecho de la muerte, el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en Haití. Se hizo necesaria que se reforzara la frontera y que se militarizara. El presidente ha dicho que la frontera, los militares están más que preparados y anunció en el 2021 esta construcción el muro fronterizo que aún no termina la primera etapa de completarse. Y este es el tema que te traigo hoy, sobre el muro fronterizo y los obstáculos, que es algo irónico que el muro, atención aquí, el muro en la zona fronteriza es un obstáculo para evitar la masiva entrada de migrantes irregulares, para evitar la entrada de personas ligadas a las bandas criminales en Haití. Pues este muro, que es un obstáculo, ha sido víctima también de obstáculos para su culminación, para su construcción. A esto se refirió el presidente Luis Abinader en Montecristi, hablando de la construcción del muro fronterizo. Y vamos a verlo aquí. En unos minutos vamos a verlo aquí, pero antes yo quiero invitarte a que, si aún no te has suscrito a nuestra plataforma, que te suscribas activando también todas las notificaciones, que nos apoyes compartiendo en todas tus redes sociales, principalmente en Facebook, en Instagram, en TikTok y en WhatsApp, en todos tus grupos de WhatsApp, y también apoyarnos dándole a me gusta. Y te dejo aquí esta pregunta: ¿tú crees que de verdad el muro fronterizo puede funcionar para contener la gran presión migratoria que recibiremos luego de la intervención de esta fuerza multinacional liderada por Kenia y otros países que van a Haití a llevar la paz y la seguridad? ¿Crees tú que el muro fronterizo, la verja perimetral anunciada por Luis Abinader, logrará su cometido de salvaguardar nuestra seguridad nacional? Ponlo aquí en los comentarios y vamos a ver ahora qué ha dicho el presidente Luis Abinader con relación al muro fronterizo construido en Dajabón en una primera etapa. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos, señores, los obstáculos que revela Luis Abinader. Abinader revela obstáculos en la construcción del muro fronterizo. El presidente Luis Abinader reveló que las principales causas de los retrasos en la construcción de la verja fronteriza con Haití han sido los aspectos medioambientales y las negociaciones con los propietarios de los terrenos por la que atraviesa la obra.
La primera etapa de la verja abarca aproximadamente 55 kilómetros y tiene como objetivo controlar la migración ilegal y el tráfico de armas y drogas en la zona limítrofe con Haití. A pesar de los inconvenientes, el gobernante indicó que se encuentra en un estado avanzado. En esa parte que hemos tenido algunas dificultades, como lo tiene cualquier construcción. El tema del medio ambiente en términos de la negociación con los propietarios que estaban cerca del proyecto del muro. Hay algunos que hasta me han sorprendido porque durante décadas decían que querían que los protegieran y que los protegieran sus fincas sobre el robo de ganado y entonces ahora han sido los que más están pidiendo dinero por sus terrenos, sostuvo Abinader. Durante una entrevista en la emisora Z101 desde Montecristi, explicó que el muro ha enfrentado ciertas dificultades que han afectado su progreso, pero pronto se inaugurará la primera parte. El presidente mencionó que el proceso de asegurar el terreno y llegar a acuerdos con los propietarios ha sido más complejo de lo esperado, lo que ha generado retrasos en la construcción. Además, hizo referencia a las sorpresivas exigencias económicas de algunos de los dueños que, a pesar de haber expresado previamente su apoyo a la verja y su deseo de proteger sus fincas del robo de ganado, ahora solicitan sumas de dinero que han complicado el avance. Esto es algo que se preveía. El que va a construir una obra hasta en la capital, donde sea, sabe que va a tener algún tipo de obstáculos con las zonas aledañas, los vecinos, los terrenos circundantes. Pero desde aquí nosotros entendemos que como gobierno, la zona fronteriza, como en principio todos los terrenos son del Estado, el Estado debe de reclamar o debió de reclamar esa parte del terreno como utilidad pública, reclamarlo de utilidad pública para la construcción del muro. La verja fronteriza, que en una primera etapa es construir la división total. Ha tenido algunos encontronazos con personas que alegan que se cede una parte del terreno, pero desde un principio se indicó que esa parte que supuestamente está delante de la frontera es para patrullaje, o sea que será también utilizada, que de ese lado habrá una carretera. Eso es lo que esperamos y no lo que se alega que se entregan más de 10 kilómetros de frontera. Nosotros desde aquí esperamos que el gobierno atienda esas exigencias, no solamente de las personas, sino también que le ponga atención, porque una persona que tenga un terreno en la zona fronteriza, lo único que tiene que hacer el mandatario es declararlo de utilidad pública. Es porque el país es el que está interesado en que haya un muro fronterizo, pero un muro fronterizo real que le otorgue seguridad a la frontera. Continuando con la nota, a pesar de los desafíos, Abinader aseguró que el proyecto ha avanzado significativamente y que se han completado aproximadamente 24 kilómetros en la parte de Dajabón, donde se encuentran áreas con mayor población. La pared que dividirá Haití y República Dominicana ha sido diseñada con una distancia prudente del borde fronterizo para garantizar una adecuada custodia y evitar que los vecinos del país puedan acceder a ella y ponerla en riesgo. La inversión inicial anunciada por el gobierno para la primera fase es de 1.700 millones de pesos. La construcción inició el domingo 20 de febrero del 2022 en Dajabón. El presidente subrayó que incluso con la verja a medio hacer, el impacto en la seguridad ha sido notable, ya que ha contribuido a reducir el robo de ganado. El sistema de seguridad complementario se instalará próximamente y se espera que su finalización tenga un efecto significativo en la mejora de la seguridad en la zona fronteriza. Abinader reafirmó su compromiso de inaugurar la obra completa y resaltó que, a pesar de los obstáculos encontrados, el proyecto avanza en la dirección correcta.
Aquí vamos a ver este párrafo y yo quiero realizarle algunas preguntas a ustedes con relación a este párrafo y vuelvo y le leo. Dice que Abinader subrayó que incluso la verja a medio hacer ha impactado en la seguridad, el impacto en la seguridad ha sido notable, ya que ha contribuido a reducir el robo de ganado. Y yo te pregunto a ti inmediatamente, ponme aquí en los comentarios. El presidente Abinader ha dicho que aún con la verja, más de un año y 6 meses en su construcción, a medio terminar ya ha impactado en la seguridad. Ponme aquí en los comentarios, ¿tú crees que es cierto esto que dice Luis Abinader? Que con la frontera, la verja fronteriza, el muro fronterizo a medio construir, ya se están viendo resultados positivos. ¿Será cierto esto que dice Abinader? Que ya se han evitado robos de ganados, pero no solamente esto, se ha evitado el trasiego de personas, el tráfico de personas, la trata de personas de estas mafias que operan en ambos lados de la frontera. Es la frontera y el muro fronterizo ya ha dado un impacto positivo. ¿Es cierto esto que dice el presidente? Pónmelo aquí en los comentarios. Porque lo interesante no es solamente ver lo que el presidente puede decir, lo que él entienda, y tenemos que respetar lo que él diga, a pesar de todo. Pero también hay que cuestionar porque lo que se ve es diferente a lo que nos dice el presidente. Y otra pregunta que te tengo con relación a esta parte de la nota, dice que el sistema de seguridad complementario se instalará próximamente y se espera que su finalización tenga un efecto significativo en la mejora de la seguridad fronteriza. Y ahora vuelvo y te pregunto, el presidente Luis Abinader ha dicho que el sistema de seguridad complementario a la verja fronteriza, o sea, esto de las cámaras, de los drones, de la seguridad electrónica, de infrarrojos, de visión nocturna, todo esto que ha dicho el presidente Luis Abinader, yo te pregunto a ti, ¿tú crees que con esta compañía extranjera vinculada a empresarios haitianos de verdad sirvan para darle seguridad a nuestra frontera, a la verja fronteriza? ¿Tú crees que es recomendable que el Ministerio de Defensa haya entregado esta obra, que la haya publicado en octubre, a final de octubre, y que ya en noviembre del 2022 ya se haya adjudicado a una empresa vinculada a empresarios haitianos? ¿Tú crees que de verdad este sistema de seguridad complementario para el muro fronterizo sea en provecho de todos los dominicanos? Ponme esto aquí en los comentarios. Esta y otras noticias estaremos ampliándolas esta noche en Análisis Político con Jaime Bobadilla, en los videos en directo que tanto te gusta, y quiero ver sus comentarios allá también. Y de inmediato darle las gracias por la gentileza de su atención en esta tarde del domingo en Análisis Político con Jaime Bobadilla. Pedirles a todos los que aún no se han suscrito que nos apoyen suscribiéndose a nuestro canal, activando las notificaciones, dándole a me gusta. Todo esto es gratis y compartiendo en todas tus redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, y también compartirlo en todos tus grupos de WhatsApp. Y si quieres apoyar esta plataforma de manera directa, también puedes hacerlo dándole aquí abajo al super chat y también a las gracias, y con eso nos apoyas bastante. Señores, gracias a todos por su atención, no sin antes pedirle al Señor que nos siga bendiciendo a todos nosotros y que nos brinde la salud, que le dé salud, que te dé salud a ti y a toda tu familia. Señores, bendiciones, pasen todos, feliz resto del domingo.